calor, pero el mejor lugar. El salmista decía, ¿no?, que prefería un día en los atrios de tu casa que 1000 fuera de ellos. Así que, pese al calor, pese a las situaciones, pese a que quizás estuvimos corriendo un poquito, estamos en el mejor de los lugares para escuchar su palabra. Así que prepare su corazón, que entiendo que Dios nos quiere hablar. Le invito a abrir sus Biblias en un salmo. Dice así la palabra, Salmos 138, verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Lo leemos de vuelta, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El salmista reconocía la grandeza de su Dios y también reconocía que Dios tenía un propósito en él y le pedía que lo cumpla, y le pedía que aquello que haya planificado, diagramado y que esté él inmerso en ese plan, se lleve a cabo. ¿Cuántas veces nosotros por ahí minimizamos nuestra postura por lo que nos falta, por aquello que no pudimos alcanzar, pero sin embargo hay un propósito y hay un plan? Leía allí en el libro de Jueces, en el capítulo número 6, alguien que evidentemente demostró su fe. Y me sentía muy emparentado, no por la fe, sino era una persona común. Tenemos allí en Hebreos capítulo 11 una galería de personas que demostraron una fe, dieron testimonio de su fe y allí estuvieron. No todos haciendo proezas, algunos demostraron su fe perdiendo la vida. Capítulo número 12 de Hebreos. Mi hermana y mi hermano, en este Jueces capítulo 6 encuentro a un hombre que fue llamado con un propósito, con algo para realizar, y estaba allí con sus limitaciones, con sus miedos, con sus temores. Y ahí arrancamos el parentesco. Más que por la fe, por los temores. Uno muchas veces se puede llegar a emparentar con este personaje que es Gedeón. Dios en su misericordia nos cuida y nos marca, nos traza un camino. El pueblo de Israel en aquel tiempo salía de un momento en el cual las cosas le iban bastante bien. Pero dice la palabra que un día esto cambió. No porque Dios fuera tirano, no porque Dios fuera una persona déspota, sino porque nos ama. Porque dice allí en Jueces capítulo número 6, verso número 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Es verdad que muchas veces no nos gusta la disciplina. Nosotros somos muy también emparentados con este Israel. Cuando las cosas nos van bien, cuando las cosas están armaditas y no tenemos los sobresaltos que teníamos quizás tiempo anterior, como que nos olvidamos de Dios. Como que nos quedamos, hacemos la plancha, lo indispensable y así seguimos. ¿Cuántas veces usted en algún momento determinado fue premura conseguir un trabajo, que llegue la paz a su hogar, que de pronto las cosas se ordenen en su trabajo, en su economía o en la situación que quizás lo estaba trayendo un poquito a maltraer? Allí nos levantábamos y buscábamos de Dios, y allí estábamos queriendo que Dios se manifieste en nuestra vida, que nos dé la salida, que nos dé la respuesta. Buscábamos de Dios. Cuando las cosas se fueron acomodando y Dios mostrando su misericordia, nos fuimos relajando, y a veces los clamores no eran los mismos, los tiempos de oración no eran los mismos, y los momentos con Dios no eran los mismos. Israel pasó así. Israel estaba bien
Pero en un momento determinado empezó a confundir los roles y el primer y segundo mandamiento fue quebrantado. Empezó a tener dioses que no eran lo que Dios le había dicho que haga, que tenga a Él como único Dios y soberano. Empezó a hacer imágenes de acera, le entregaba tributos a ese, se empezó a confundir. Entonces, cuenta la palabra que Dios tiene que intervenir. Interviene no porque sea malo, sino porque nos ama. No menosprecies la disciplina, dice la palabra. Dios disciplina ¿a quién? Al que nos ama. Entonces, si Dios me llegara a disciplinar, no tengo que enojarme con Dios, sino porque algo tengo que solucionar en mi vida, algo tengo que hacer. Algo está faltando. El pueblo de Dios no se dio cuenta que estaba errando. Y dice la palabra que despertó, permitió que despertara los madianitas. Allí estaban irrumpiendo en un pueblo que se había olvidado cuáles eran los parámetros establecidos por Dios. Y allí dice que llegaban como langostas, robaban todo lo que habían cosechado el pueblo de Israel y lo que no podía llevarse, lo rompía, lo quemaba, los dejaba sin nada. El fruto de su trabajo por tierra. A tal punto, decían, la desesperación de este pueblo de Israel que prefirieron algunos vivir en las cuevas de las montañas para que no viniera este invasor, para que no viniera este ejército poderoso en aquel tiempo a robar todo lo que tenía. Empezaron por 7 años, dice la palabra. Me imagino que en esos 7 años habrán buscado, tenemos que hacer tal cosa para que estos no vengan y nos roben todo. Empezaron a probar distintas formas de que no pudieran robar lo que tenían, pero sin embargo, estos venían y arrasaban. 7 años. 7 años. Y en esos 7 años, lo que tenían lo perdían. Pero sin embargo, un día parece que se dieron cuenta que tenían que buscar a Dios, que tenían que pedirle a aquel que los amaba que le diera la salida para que esto se terminara. Una vez me contaba un hermano y me decía, mira hermano, hice de todo. La verdad, probé con esto, probé con esto, probé con esto y probé con esto. Así que vamos a tener que orar. A veces somos así. Probamos con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto, cuando en realidad lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios, es hablar con Él, que Él nos dé la salida. Y así parece que aunque estuvieron 7 años, esto es lo bueno de Dios, aunque nosotros dilastemos, aunque nosotros perdamos tiempo en la búsqueda de Dios, cuando hay una oración, Dios en ese momento nos escucha y da la salida. Podemos perder tiempo, 7 años perdió. Esfuerzo, trabajo, sustento, pero cuando se volvieron a Dios, Dios preparó, maquinó que alguien apareciera en ese momento. Un Gedeón. Y fue en busca de él. Mi hermana y mi hermano, si andamos dando vuelta, si las cosas no nos están bien, si a veces no están ordenadas nuestras cositas, qué bueno es saber que aunque hayamos perdido tiempo, si hoy nos volvemos a Dios, Dios está presto a escuchar. Mi hermana y mi hermano va a buscar a un hombre, un tal Gedeón. ¿Y dónde lo encuentra? En un pozo, trillando el trigo. Trillar es separar el trigo de la paja. En la antigüedad se hacía tirándolo al viento y que el viento esparciera la paja y queda el trigo. Pero imagínese, sabiendo que enemigos hay alrededor, este trabajo únicamente indicaría, allí hay trigo, allí hay algo para saquear, allí hay algo para que pudieran llevarse. Entonces lo hacía en un pozo, con miedo, temeroso. Cuenta la palabra que llegó el ángel y dijo, Gedeón,
hombre valiente y esforzado. Oculto para que no lo vean, con miedo de que no le saquen lo poco que tenía. Varón esforzado y valiente. ¿Se equivocó Dios? Quizás Dios ve mucho más allá de nosotros. Quizás Dios ve directamente a cada uno de ustedes y está viendo algo que usted no está viendo. Y está entendiendo algo que Él sabe que es así. Varón esforzado y valiente, pero Dios se está equivocando conmigo. Tengo miedo, no sé qué hacer, soy el menor, dice la palabra también que era el menor de la casa de su padre. Sin embargo, Dios le dijo, varón esforzado y valiente. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender? Que Dios no mira como nosotros. Dios no mira nuestras limitaciones, sino que quiere que nosotros veamos que con Él las cosas cambian. Mi hermana y mi hermano sigue el relato y habla que lo primero que entendió este Gedeón y le dijo, acá estoy, ¿qué pasó? ¿Por qué esta gente ha venido a nosotros? ¿Dónde está el Dios de los cuales nos hablaban nuestros padres? ¿Dónde está este Dios que los liberó? Y la palabra de Dios dice, ve, yo estaré contigo, vencerás a Madián como un solo hombre. ¿Dónde está el Dios que nos contaban los padres? No es cuestión la situación de dónde estaba Dios. A veces le echamos la culpa y usted, antes de conocer la palabra, habrá escuchado cantidad de personas que dicen, pero si Dios existiera, pero si Dios estuviera, pero si Dios fuera real, ¿por qué la guerra, el hambre? Y empiezan siempre con las mismas preguntas. La realidad es que poco hacemos nosotros por cambiar esa situación. Preferimos y es más fácil echarle la culpa a Dios. ¿Por qué este problema en mi casa? ¿Por qué estas situaciones familiares, laborales, sociales que yo tengo? Bendito sea Dios que tenemos en nuestra familia un representante de Él. ¿Y sabe quién es? Usted. Yo. Cada uno de los que estamos acá. Si cada uno de nosotros puede reflejar lo de Dios en su casa, créame que las cosas cambian. Echarle a Dios la culpa de todo es muy fácil. Representar a Dios o dejarlo que Él se manifieste en nosotros, en nuestra casa, es algo para valientes. Varón esforzado y valiente, le dijo Dios a aquel varón con miedo, y ahí entramos todos, ¿sí? Con miedo, se habrá equivocado Dios, y le dice, yo haré que venzan a Madián como a un solo hombre. Y vienen las excusas. Y las excusas son, a ver a qué le hace acordar. Le dijo, yo soy el más chico de mi casa. No tengo argumentos como para decirle a los de mi casa, soy el menor, vamos a levantarnos contra este Madián. Vamos a batallar contra este enemigo, porque soy el más chico. ¿Y qué le dice Dios? Yo iré contigo. Muy parecido a Moisés. ¿Pero qué le voy a decir? Pero si me preguntan tu nombre, ¿qué voy? Yo soy el que soy. Yo voy a ir con vos. El que se anima, Dios le da algo tan particular que decirle, yo voy con vos. ¿Para qué? ¿Qué más necesita mi hermano? Pero tengo mis límites, pero Dios va con vos. Creer en esto es fundamental para cada uno de nosotros. Para tu casa, tu familia, tu trabajo, en el lugar donde te mueves, Dios va con usted. Leímos en el Salmo entonces, que se haga tu propósito en mí. ¿Para qué nos quiere? Y sabe que cuenta el relato en esta historia de Gedeón, que los madianitas y los amonitas y algunos más que se acoplaron iban a hacer una incursión
contra el pueblo de Israel. Se preparaban, se saboreaban, estos deben tener algo, se los vamos a sacar. ¿Sabe qué? Se pusieron en un valle de nombre Jezreel. Y ahí estaban. Hay algunas cosas que, para no hacerlo tan extenso, ocurrieron allí en el medio, pero la palabra dice que cuando iban a incursionar estos madianitas, en vez de ir a ocultarse como antes a las cuevas, tocó el cuerno, la trompeta, llamó a la guerra. Y para sorpresa de aquel que se creía con poca posibilidad de hacer algo, 32.000 hombres se le formaron atrás, dispuestos a la guerra. Estaban allí, atrás de Gedeón. ¿Se habrá sorprendido Gedeón? Quizás. Si uno con la convocatoria podía decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, y uno ya me vienen un montón de personas y dice, ¡epa! Ahora está bueno, ahora es más fácil. Pero sin embargo, al frente tenían 135.000 hombres batallados para destruirlo. Pero por lo menos no estaba solo 32.000. Y sin embargo, ¿sabe qué le dijo Dios? Mucha gente, muchas personas. Y empezó a decirle a Gedeón, habla con todos estos que se te pusieron atrás y dile, el que tenga miedo, que se vuelva a su casa. 32.000, desaparecieron 22.000. A veces la ola nos lleva a levantar la mano y a veces nos quedamos ahí en la mitad, pero entiendo que Dios quiere la gloria para ellos. Perdón, para Él, no para ellos. Dios no comparte su gloria, la gloria siempre es de Él. Así que en un segundo tenía 32.000 y en otro momento tenía 10.000. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Son muchos. Llévalos al arroyo y allí diles que beban el agua. Aquel que se arrodille, aquel que beba como un perro, dice la palabra, sí, ese tal descalificado. Pero aquel que lleve el agua a su boca, ese será bueno. ¿Cuánto dijimos que eran? 10.000. Se le fueron 9.700. Quedaron 300. Y ahí dijo Dios, epa, 135.000 contra 300, está bueno. Imagínese Gedeón. Imagínese usted o yo en aquel momento. Mientras vivíamos un montón de personas, la cosa era difícil, pero no estábamos tan solos. Y ahora la gloria es de Dios. Y entonces fueron, y allí batallaron. Quizás la historia usted la conozca. Fue uno de los planes militares más inusuales utilizados. Esos 300 cargados únicamente con una tinaja, una antorcha, una pequeña lugar donde salía una luz y una trompeta. Iba a batallar contra 135.000 soldados provistos de lo que usted se imagine para la guerra. Allí estaban los 300. Cada uno en distintos puntos especiales para hacer lo que Dios le dijo. ¿Cómo iban a guerrear con eso? Dice la palabra que cuando llegó el momento, Dios le dijo, bueno, rompan esas tinajas, levanten esas llamas y toquen el cuerno. Yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer. ¿Y sabe qué pasó? 120.000 hombres se mataron entre ellos y 15.000 se fueron corriendo. Después los fueron a buscar y terminaron con esos también. Cuando entendemos que Dios está en el asunto, cuando Dios sabe de su debilidad,
cuando Dios sabe de sus temores, cuando Dios entiende de sus limitaciones, la gloria es de Él. ¿Cuántos han tenido y saben que esto es así? Un propósito de Dios en su vida. No están solos. Todos nos acordamos de esto, acerca de Hebreos 11. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, lo sabemos todo, de lo que no se ve. Y después sigue diciendo que por ella dieron testimonios los antiguos. ¿Cuáles? ¿A usted le gustaría estar en ese Hebreos capítulo 11? Estaría bueno, pero ¿qué le diferencia? Si el mismo Dios que estuvo con Moisés, el mismo Dios que estuvo con Elías, el mismo Dios que estuvo con Pablo, estuvo con Gedeón y estuvo hoy en este lugar con usted. ¿Cuál es la diferencia? ¿Animarse? Creo que ahí estamos. Con lo poco que tiene, con los límites que tiene, pero con un Dios gigante. La gloria es de Él. El salmista decía entonces que se cumpla tu propósito. Dios tiene planes para cada uno de nosotros y los planes se cumplen con o sin nosotros, porque si no lo hace con su vida, lo hará con otro. Los planes de Dios se cumplen, pero necesito de que si yo estoy en un plan de Dios, lo haga conmigo. Con mis limitaciones, con mis defectos, con mis miedos, pero que lo haga conmigo. Si Dios le alcanzó algo a usted, si Dios le habló a usted, si Dios tiene planes con usted, Señor, me animo. Me olvidé un poco, quizás estoy bastante bien como para no orar tanto como antes, que Señor, quiero, antes que venga el sacudón, antes que venga Madián, antes que vengan estas cosas que me están sacando mucho, quiero hacer tu voluntad. Si se anima, tiene que haber un cambio. ¿Quién va a solucionar el tema en su casa? Las guerras y los conflictos en aquel lugar donde usted se mueve. Dios hará algo en su vida para que pueda ser usted la luz que brille en el lugar donde haga falta. Mi hermana y mi hermano, los propósitos, el propósito, los designios y los planes. Si está usted, que Dios le utilice. Si estoy yo, acá estamos. Pero que lo haga. Lo va a hacer. Pero que Dios cuente con nuestra vida. Vamos a orar a Dios. Y yo sé que Dios habló con usted. Hoy, ayer, hace años. Al principio, cuando le llamó por primera vez, habló con usted. Y le habló de los planes. Y le habló usted también de que estaba animoso de que eso fuera para usted. Pero después las cosas se fueron acomodando y nos olvidamos. Dios no se olvida. Oremos a Dios. Cierre los ojos. Que Dios hable con usted así como habla conmigo. Padre Dios, en el nombre de Jesús, te pido que extiendas tu mano sobre este lugar. Tú conoces corazones, tú conoces vidas, porque tú le llamaste, tú le creaste, tú fuiste el hacedor de cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, yo sé que hubo un diálogo, sé que hubo palabras, sé que hubo momentos, sé que hubo situaciones en que cada uno de tus hijos y de tus hijas un día dijeron sí a un plan que tú le diste.
Y que cada uno de ellos le dijo, Señor, quiero hacerlo, pero nos quedó en el tiempo. Amado Dios, levanta a aquellas personas que un día te dijeron que sí y alcánzale la fuerza, los tiempos, los momentos para que puedan hacerlo. Señor, hay planes que siguen estando vivos, hay llamamientos que siguen estando intactos, hay momentos y situaciones de que debemos acercarnos. Señor, si las cosas no fueron no tan bien como quisiéramos, Señor, perdónanos. Que tu propósito se haga en cada corazón, en cada vida, en cada persona. Amado Dios, a los valientes, aquellos que se asustaron, que puedan ver como tú ves, varones y mujeres esforzadas y valientes. A ellos llama Dios. Y aunque ya no entren más nombres en ese Hebreo capítulo 11 y 12, que podamos ser aquellos que te decimos, sí Señor, haz conforme tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.